vamos a dar inicio a la grabación del curso para que quienes luego nos solicitan la copia, o dónde lo pueden volver a ver o dónde lo pueden volver a replicar, bueno, podemos tener entonces acceso a nuestro video que además es enviado a los participantes posteriormente. Así que bueno, objetivos de desarrollo sostenible en el marco del modelo FQM. ¿Cuál es la agenda que vamos a desarrollar en estas 2 horas que vamos a estar juntos? Hasta las 7 aproximadamente vamos a ver como 3 grandes momentos. Los objetivos de desarrollo sostenible, qué son y cómo cumplirlos. Pues obviamente habrá que charlar de ellos, repasar un poquito sus antecedentes, algo de historia, cuál es como su génesis, tratar de entender pues el marco general y cuáles son como los distintos lineamientos con relación a estos objetivos. Una mirada muy cortica que haremos particularmente en Colombia, cómo estamos, quién trabaja o quién, digamos, hace seguimiento, lineamiento a este tema de los ODS. Em, Algunas páginas que queremos invitarlos a que en el estudio, ya particularmente, perdón, en el estudio que ustedes hagan particularmente sus instituciones, pues les llame la atención buscar, mirar, bueno, en fin. Y pues, por supuesto, caeremos entonces en la mirada desde el modelo FQM y un poco algunas orientaciones que podemos dar desde los distintos criterios a el cumplimiento de estos ODS. Claro, como siempre, como ustedes conocen, pues desde el ejemplo, ¿no? Seguramente en el estudio que ustedes hagan o el análisis que ustedes hagan al interior de cada una de sus instituciones, pues entenderán que habrán unos que se cumplen, otros que no, escogerán uno que otro, no todos necesariamente haremos cumplimiento a los mismos objetivos, entonces pues nada, trataremos de hacer aquí también un poquito en la conversación algunos ejemplos que puedan darse con respecto al criterio y la relación que estamos haciendo desde los objetivos de desarrollo sostenible. Así que bueno. Sin Oye, más preámbulos, qué pena. Señor, dime, sí, señor, claro. Cuéntame. Buenas tardes. Bien, ¿Estás hola. presentando pantalla? Es que acá se me quedó como en blanco, no sé. ¿Que si estoy presentando? Sí. ¿Serás tú solamente o serán los demás? ¿Me pueden confirmar? Sí, Sí estás en se el ve, punto 1, los está en el objetivos de punto uno. desarrollo sostenible. Ajá, sí se ve. Sí. Y si muevo, sí se ve el cambio en la pantalla, ¿verdad? Sí. Exactamente. Bueno, Esperas algo y vuelve a ingresar. Es que listo, se me Wilmer, creo quedó que como eres en tú. blanco. No, sí veo el cambio Ah, de vale. pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Igual, pues bueno, bien que nos avisen. Suele pasar en estas tecnologías, ¿no? Que creemos que estamos proyectando, que nos están escuchando y resulta que no. Entonces, me voy a devolver. Vamos a empezar el punto 1, objetivos de desarrollo sostenible, que son y cómo alcanzarlos. Bueno, de manera general, recordemos o comprendamos los objetivos de desarrollo sostenible, como lo dice aquí la diapositiva, son como un compromiso universal, ¿no? Un llamamiento universal que se gestaron en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas en el año 2015. Sin embargo, ahorita vemos un poquito en el repaso histórico que tiene unos antecedentes mucho más allá, pero básicamente la, perdóname que me está llegando, que sí, Wilmer, ya, creo que Wilmer, entraste, bueno, estaba solicitando ingreso, no sé por qué, muy raro. En el marco de esta cumbre, en el 2015, que se llevó a cabo en Estados Unidos, en Nueva York para ser exactos, se definieron, luego de haber hecho pues unos estudios, unos análisis, bueno, una serie de trabajo que no es que se hayan, digamos, gestado exclusivamente ahí, sino que venían trabajándose
distintos lineamientos desde hace muchos años por distintos países para poder llegar a una conclusión que fue la que se presentó en el marco de esta cumbre en el año 2015, ya puntualmente denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dieron lugar a la definición de lo que se llama la Agenda 2030. Esa Agenda 2030, pues en últimas es como su expresión lo sugiere, un marco de actuación de aquí, bueno, desde el 2015 hasta el 2030, es decir, 15 años de trabajo conjunto, articulado, se supone, digamos, armonizado de distintas miradas y con el auspicio de todos los países miembros de las Naciones Unidas para lograr una serie de metas que en últimas las pudiéramos resumir un poco, tener una mejor calidad de vida para todos en un planeta sano y seguro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues se tocan varias aristas que terminan definiéndose en lo que hoy conocemos como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes de continuar, vamos a ver un videíto acá que nos explica un poquito desde pues las Naciones Unidas cuál es el mensaje que realmente pues, se gestó en ese momento. Entonces, permítame un segundo, yo pico acá, pero creo que no se ve inmediatamente, entonces debo salir para volver a ingresar a la pantalla. Permítame 2 segundos, hago ese tránsito entre la presentación y el contenido del video. ¿Me confirman si son tan amables que ya están viendo un video aquí? Está Y voy abriendo a poner apenas. audio para asegurar que se está escuchando. ¿Sí? ¿Se escucha? No, Tati. No, aún no. Yo Ni se no. está, ni se No, está señora. abriendo tampoco. ¿No se está viendo nada? Está, No, No, señora. está No. intentando como abrir algo, pero no. Está Dice intentando Grupo pensar, Colombia ¿verdad? Excelente, va a empezar a compartir contenido, pero hasta ahí nomás está. Te escuchamos nosotros, pero no hay imagen ni audio de video. Gracias. A ver qué dice acá entonces. Detener. Ah, algo le pasó a esto. ¿Ustedes Tati, me si siguen quiere, escuchando? si quieres comparta Sí, te el escuchamos. link Sí. y nosotros lo vemos independientemente a través del chat. Sí, ya voy. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que en la ventanita de compartir del Cisco, de la plataforma, se quedó pensando. Entonces no me deja ni salir ni nada. Entonces regálenme un segundito a ver si entro por otra opción porque no me está dejando hacer absolutamente nada la plataforma. Se quedó como si estuviera pensando allí qué hacer y no me deja manipular el panel de control. Ni volver a la presentación ni nada. Ouch. A ver, ¿qué pasa acá? Permítame a ver si creo que me está diciendo que debo salir, que hay un error con mi disco. Denme un segundo, por favor.
Si estás hablando, no te escucho. Ahí, ¿me escuchan? Ya. Sí, ya se ve el Sí, video. señora. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a verlo. Compartir audio y escoger el video. Y aquí, ahora sí, le voy a poner play primero, por favor, para cerciorarnos de que se está escuchando. Parece que señora. esto Sí, Perfectamente. perfecto. Ahora entonces ahora sí lo ponemos grandecito para todos. Gracias. bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger,
restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Ay, hola, perdón, estaba hablando aquí con el micrófono cerrado. Entonces les decía que esta es la introducción que nos hace las Naciones Unidas respecto, ay, esto siguió, ya, respecto de lo que consideramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para las personas que me están pidiendo el enlace, sí, ya la colocamos ahí en el chat, el enlace del video. Entonces, bueno, me voy a ir a la presentación que estábamos viendo ahorita para continuar con nuestro desarrollo. A ver, por aquí está. Listo, ahora sí. Entonces, como pudimos ver en el video, los objetivos de desarrollo sostenible se terminan convirtiendo como en una especie de plan estratégico mundial, ¿no? Si lo queremos de pronto entender un poco así, como ese marco de trabajo, este marco de acción general a la que nos comprometimos en ese momento varios países, empezando por una parte desde la definición de los gobiernos como tal, es decir, unas agendas de orden público que los gobiernos establecen en cada uno de sus países para dar cumplimiento a ese gran marco o ese gran plan maestro, como lo dice aquí la diapositiva, para atender los diversos desafíos que pues, vemos en el cotidiano, ¿no? Pobreza, desigualdad, cambio climático, el tema de deforestación descontrolada, degradación ambiental, temas de paz, etc. Y luego, en el marco de cada uno de los países que han definido y que tienen sus agendas, nosotros, aquí, pues, por supuesto, en Colombia tenemos una Agenda 2030, se baja luego a los demás actores de la sociedad, casi que en ese orden, o sea, gobiernos, luego sector empresarial, en donde pues estamos nosotros como representantes de una institución, independientemente de de nuestra misionalidad, a lo que nos dediquemos, estamos nosotros ahí como en la segunda línea, y luego pues la sociedad en general, es decir, nosotros como ciudadanos, como actores partícipes de una sociedad en general, que también pues tiene unas responsabilidades con respecto a sus decisiones, como por ejemplo de consumo, de actuación, etc. Entonces, como lo dijimos en la introducción, básicamente el objetivo general es una mejor calidad de vida para todos y va más allá de la simple definición de unos objetivos, como nos los explicaba en el video, que aquí están, los 17 que hasta este momento se encuentran. Bueno, ¿por qué hasta este momento se encuentran? Y de hecho, parte de
datos que queremos compartir ahorita con ustedes y algunas también de los enlaces que nos pueden llevar a ir conociendo cómo vamos en el orden mundial y en Colombia como tal en el cumplimiento de estas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen unos cortes. El corte más reciente que se tiene de los datos es del año 2019. ¿Por qué? Por supuesto aclaramos eso, porque, bueno, estas metas, muchas de ellas se están de hecho mirando, reevaluando a raíz de la pandemia, ¿sí? Algunas de las metas que se tenían tanto en el orden internacional como para nosotros aquí en Colombia, claramente pues no se van a lograr. De hecho, pues las metas que teníamos a cada uno de los años, no sabemos si al 2030 pues todavía tenemos un poquito menos de una década, pero pues posiblemente por ahí por el camino podemos ajustar algunos de los resultados. Pero pues el año anterior, en medio de todo este conflicto del COVID, de la pandemia como tal, nosotros aquí en Colombia, en Sudamérica en general, por ejemplo, con todos estos movimientos sociales, económicos y demás que se están viviendo en nuestros países, pues varias, repito, de estas agendas y de estas dinámicas de país se han venido modificando y ya sabemos para este año que se hace como otro corte de cómo vamos, muy seguramente los resultados no vayan a ser tan alentadores o por lo menos conservando las tendencias que se tenían desde el año 2015 hasta el 2019, que repito, pues fue como el primer corte. Revisemos un poquito de historia, algo de cómo fue que llegamos a esta definición entonces de unos objetivos de orden internacional con cobertura prácticamente para todo el mundo. Como les decía en la introducción, no es que se hayan gestado allí exclusivamente en la cumbre de las Naciones Unidas en el año 2015, sí fue donde se llevó a cabo su presentación y demás, sino que empezó, miren, incluso por allá en la Conferencia de las Naciones Unidas en el año 1972 y cómo eso empezó incluso después en la Convención de Río y todas estas convenciones que se han dado alrededor del mundo en temas medioambientales, en temas de desarrollo sostenible, cuando empieza a gestarse todos estos movimientos de cambio climático, pues han generado una serie de presiones en distintos países para decir, hombre, ¿qué vamos a hacer? Realmente esto es una realidad, coexistimos en un solo planeta, cada vez más interrelacionado, cada vez más globalizado y no podemos seguir teniendo miradas aisladas, ¿no? En el marco de todos estos pues, temas que están pasando en el mundo como tal. Ya particularmente en el año 2015, pues que se genera la Cumbre de Desarrollo Sostenible, se presentan después de hacer una serie de discusiones desde la academia, desde la sociedad civil, desde los empresarios, desde los mismos gobiernos, un proceso que duró propiamente para gestarse estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aproximadamente unos 5 años de estudio, se presentan entonces ya como tal en el año 2015. Ustedes están viendo en este momento una diapositiva donde, bueno, pues ven la fotico allí con su respectiva fuente, pues la foto de la cumbre, y al lado derecho, que ven como unos textos allí, pues que están larguitos, mírenlos, no los voy a leer todos, seguramente voy a hacer unos énfasis únicamente en los que están en verde, son las palabras que dieron presentación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron pues dados por el secretario general. Dicen, pues esa es una carta realmente que fue leída, el discurso que fue leído, y yo quiero concentrarme en algunos temas muy puntuales como los que voy a permitirme leer a continuación. Dice algo así como que hemos llegado a un momento decisivo para la historia de la humanidad. Los pueblos del mundo nos han pedido que alumbremos el camino para un futuro más prometedor y mejor, digamos, ¿no? Como que ese es el marco siempre. Por lo tanto, los Estados miembros, participantes en ese momento, 193 países, definieron una agenda con el aval de todos los dirigentes, digamos que fue como un voto por unanimidad, ¿sí? Y que constituye justamente pues esa visión unificada, esa visión universal y transformadora del mundo que queremos en los próximos 15 años.
para atacar distintas situaciones como las que ya vimos, ¿no? Paz, temas medioambientales, cambio climático, etc. Por lo tanto, entonces se presentaron esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que permitirían marcar o permitirán, se supone, marcar y trazar la ruta y el rumbo de cada uno de los países. Por lo tanto, pues tiene como una trascendencia muy, muy significativa porque es la primera vez en la historia y por lo menos pues en la historia reciente que se genera un pacto a nivel internacional, aparentemente todos trabajando bajo un mismo lineamiento y ya no, repito, de forma aislada en los países, sino que realmente con una mirada de trabajo colaborativo y de manera universal. También, como les mencionaba, en la misma carta, pues aquí en esta partecita hace mención a que no solamente serán los países como decisores de política pública, los gobiernos, sino que también necesitaremos de la colaboración de empresas y pues, de la sociedad en general y particularmente pues, de las empresas. Toda vez que es en las empresas donde se gesta la economía, donde se gestan las decisiones de qué hacer y cómo hacer y desarrollar el aparato productivo de los países, y mucho tienen que ver con la forma en cómo estamos consumiendo, produciendo, tomando decisiones éticas, corruptas o no, etc. Por lo tanto, y cierra un poco como esta parte acá al final que me parece como bien inspiradora, que dice que las Naciones Unidas surgieron de las cenizas de la guerra, ¿no? Y por lo tanto, cuando se gestó las Naciones Unidas, pues tuvieron como ese objetivo de ser los visionarios y ser los gestores de los pueblos en general. Por lo tanto, pues siendo fiel a ese propósito de por qué nacieron las Naciones Unidas, dice así: encarnan las aspiraciones de las personas de todo el mundo que anhelan vivir en paz, con seguridad y dignidad en un planeta sano. Entonces, miren que es realmente bastante inspirador, o sea, no solamente es una lista pues de objetivos allí puestos y uno como tratar de ver a ver como en dónde le cacha, ¿no? Perdónenme en el uso coloquial del término, o dónde le empata pues lo que yo hago. Yo creo que eso tiene que ver como con el 8 y póngalo ahí, que cuando pregunten los de FQM diga que sí, que es el objetivo número 8, sino que realmente tiene una inspiración muy interesante, que la invitación que trae un modelo como estos desde FQM es que lo entendamos así, incluso desde desde el mismo propósito de nuestras instituciones, desde la misma razón de ser de nuestras instituciones, y por eso ahorita que veamos cómo hacemos un anclaje con los capítulos de liderazgo y de estrategia, pues justamente nos invita a que nosotros como actores económicos de la sociedad y además pues actores también que la mayoría de ustedes representan, de los que están aquí presentes, representan instituciones educativas, por supuesto que estarán personas de otro tipo de economías, pero pues más todavía, porque hace parte como de ese legado de decir, sí, estamos aquí en la sociedad, en esta humanidad que está tratando de tener así sea, no sé, utópico, como muchas veces pues lo hemos visto, lo hemos entendido, seguramente muchos de nosotros creamos que es apenas utopía, pero bueno, tenemos un norte común, un norte con los del norte y los del sur, ¿no? Como decía el video. Entonces, bueno, de manera muy general, simplemente pues mencionar algunos principios que terminaron desarrollando lo que llamamos la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Ya sabemos, es ya la definición específica a través de metas concretas y de acciones concretas para el logro de estos objetivos. Entonces, pues ya sabemos, tiene un efecto de universalidad, es decir, está para todos los países independientemente de sus características, si son pobres, desarrollados, no, etcétera. Un marco de cooperación, por eso se crearon alrededor del mundo instituciones que se encargan de analizar, revisar, orientar, asesorar a los países, incluso a las empresas, para poder llevar a cabo de mejor manera el desarrollo de sus objetivos de los ODS. Tiene un tema de inclusión, y es que todo el mundo pues fue llamado y es llamado a participar. De hecho, esto es una agenda abierta también. Hay distintos espacios de interacción en todos los países con los diferentes estamentos que gestan los ODS en cada uno de los países, y bueno, también desde las Naciones Unidas para dar ideas, para complementar, para apoyar, incluso para denunciar en caso de que veamos que no se están cumpliendo las metas.
Nadie se puede quedar atrás, por eso es absolutamente basado en un principio de las personas y es todo el mundo debe estar también representado acá y pues una interconexión de los distintos ODS. Es decir, repito, no es una lista como una lista de mercado, sino que todos están conectados entre sí. Incluso hay unos objetivos que son de medio y otros que son de fin. Por decir algo, los objetivos relacionados con el agua o con la energía pues no son simplemente queremos mejor agua y queremos mejor energía, sino que si tenemos mejor desarrollo de recurso hídrico y tenemos mejores desarrollos en energía, por ejemplo, eficiencia energética, la energía limpia, etcétera, eso nos va a permitir tener mejor calidad de vida. Si tenemos mejor potabilización del agua, recuperación de fuentes hídricos, pues vamos a poder llegar a comunidades donde hoy día no lo tienen y no disfrutan de la posibilidad del agua potable. Entonces, miren que hay unos objetivos que realmente pareciera como que están aparentemente aislados y realmente no. Hay unos que se apalancan con otros, hay otros que son probablemente de fin, como la acción por el clima, por ejemplo, es un tema que tiene un impacto bastante significativo en todo el tema de cambio climático. Bueno, también como lo vimos en el video, nosotros siempre desde FQM y los que han trabajado con el modelo en la versión 2013, siempre hablábamos de una triada, la famosa triada de la responsabilidad social corporativa. Esa responsabilidad social corporativa nos ponía como las 3P, ¿no? Estas primeras. Entonces, personas, prosperidad y planeta. Entonces hablábamos de impacto en la sociedad a través de poder impactar comunidades, es decir, personas, comunidades que se vieran beneficiadas con trabajo social que nosotros hiciéramos. Todo el tema de planeta, pensando en la parte ya medioambiental, entonces como la otra patica que siempre hablamos en el tema de sostenibilidad, entonces esta parte de impacto medioambiental y la parte de prosperidad que hablábamos un poco como el tema de desarrollo económico, ¿no? Parte de la responsabilidad social, pues no solo es el contenido altruista que pudiera tener esto, sino también ser conscientes que la mejor manera de poder ayudar a otros es estando bien yo mismo. Entonces, ¿cómo poder ayudar a los demás si yo no lo estoy y si no soy una organización sostenible económicamente en el tiempo, por lo menos, que pueda como mínimo cumplir mi misionalidad y también ayudar pues al vecino, ¿no? Ya para este caso se nos ha juntado un tema que se llama sostenibilidad, digamos, más holística o genuina, en donde se nos han incorporado elementos adicionales, el tema de participación colectiva, todo lo que llamamos inclusión, el respeto por los derechos humanos, no sesgo por condiciones de sexo, edad, raza, etcétera, y un tema de paz, que en nuestro país, por ejemplo, es un tema bastante significativo. Lamentablemente, fuimos aparentemente pioneros en desarrollos de paz. De hecho, no sé si ustedes lo saben, dato curioso, somos un país que tiene una norma, un modelo de gestión para gestionar la paz. Hagan de cuenta un modelo FQM o hagan de cuenta una norma ISO, ¿sí? ISO 9001, cualquier otra. Tenemos un modelo para para gestionar la paz en las instituciones. Es un modelo altamente reconocido y de hecho muchas organizaciones llaman y dicen, yo quiero certificarme como una organización gestora de paz. Imagínense, existe un sello para gestionar la paz, creado en nuestro país. Pues lamentablemente, pues a ver, como digo yo, la mejor manera de inspirar es con el ejemplo y creo que, pues bueno, recientemente no hemos sido muy buen ejemplo en este sentido, pero pues decirles que éramos vistos o somos vistos, yo quiero seguir manteniendo de pronto el discurso desde la esperanza, vistos como un país modelo en ese sentido, con unas altísimas metas en todo el componente de paz, que se gestaron incluso en el marco del acuerdo del posconflicto, ¿sí? Lo que llamamos el famoso acuerdo de la paz, que bueno, que después fue destrozado con el no, pero eso también hizo que se gestaran nuevas metas y se generaran cosas por el estilo. Entonces, en ese orden, lo que queremos decir acá es que la agenda es una agenda bastante retadora, ¿verdad? Es un tema bien interesante que hay que entenderlo, repito, no solo como la lista de objetivos, saber cuál le pega en mi colegio, sino realmente poder entender un poquito más allá. En términos generales, en Colombia, ¿sí? Pues también, por supuesto, nosotros adaptamos esa Agenda 2030 y particularmente
nosotros pues a través de un decreto pues normal que se generó un documento COMPES. Ese documento COMPES definió cuáles iban a ser entonces nuestras metas en concreto para sumar a las metas internacionales. Aquí hay una cosa interesante que siempre me preguntan cuando hablo de objetivos de desarrollo sostenible, y creo que en esta oportunidad pusimos como esa notica, y es los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, jurídicamente o sí, incluso legalmente, pues no son obligatorios. A ver, ¿qué pasa si Colombia no los cumple? Bueno, resulta que no es que haya como un marco jurídico donde diga hay una sanción o algo por el estilo, pero, ojo, muchas de esas metas y muchos de estos acciones que a los que nos comprometimos, pues primero fue un compromiso y se supone que uno honra las promesas, pero más allá de eso es que están amarradas con temas de política pública y están amarradas con temas de desarrollo en el país. Nosotros, al ser miembros, por ejemplo, de la OCDE, ¿sí? Tenemos muchas de nuestras metas de los objetivos de desarrollo sostenible amarrados a temas de la OCDE. Y el hecho de no cumplirle pues, a esta organización, evidentemente sí nos empieza a generar algunos temas como sanciones y demás, como lo que nos está pasando, por ejemplo, ahora en temas tributarios cuando nos rebajan la calificación de riesgo y cosas por el estilo, ¿no? Es como decirles de alguna manera a ustedes como instituciones, Katy, ¿es obligatorio que yo tenga que cumplir mis objetivos del plan estratégico? O sea, ¿qué pasa? ¿Hay una sanción de alguien si yo no cumplo las metas que me propuse en los objetivos estratégicos? Pues estaría mal decirles, pues no, es decir, no hay como un alguien veedor así que digan, usted incumplió la meta y entonces por lo tanto tenga su castigo, pero evidentemente pues sabemos que muchas de las metas que ponemos ahí pues están atadas a nuestra sostenibilidad como institución, están atadas a nuestro buen nombre, están atadas a la fidelización que puedan tener nuestros clientes con nosotros, tal cual ocurre pues con las agendas en los países como tal. Nosotros, miren, por ejemplo, en este documento que aterriza de manera particular aquí en Colombia nuestros objetivos, aquí están las metas, fíjense. Entonces hay unas metas en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se supone pues vamos o tenemos que ir viendo cómo vamos, ¿no? Esta fuente es del DNP, entonces pues bueno, si lo quieren consultar, ahorita les mostramos algunas páginas que nos parecieron interesantes para que ustedes las puedan conocer. Entonces, como les decía, hubo un corte para más o menos el año, pues para más o menos no, para el año 2019, para saber si las metas que nos habíamos trazado en 2018 estaban o no las estábamos cumpliendo. De manera general, nosotros les invitamos a que vean esta página ods.gov.co, si les interesa, por supuesto, y son de pronto, incluso como decimos por ahí, ¿no? Gomosos del tema, o algunos de ustedes docentes que quieren llevar esto a sus aulas. La página pues por supuesto, las Naciones Unidas, del PNUD, y es la de los ODS, así se llama, ods.gov.co. Aquí nos muestran cómo vamos por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, incluso nos muestran de manera particular cada uno de estos objetivos y las metas en las que estamos. Permítanme un segundito, yo me salgo de acá un momentico para ir a la página que me gustaría que la viéramos rápidamente en vivo y en directo antes de entrar a hacer la relación con el modelo EFQM. Entonces, a ver, aquí compartir. Acá. Entonces, fíjense, ustedes están aquí en la página de los ODS y me voy a ir bueno, puede estar aquí la lista de los objetivos, ¿sí? Una por una. Si quieren ver la Agenda 2030 de Colombia, pues también está, nos explica, incluso es descargable, está toda la información. La podemos sacar por departamentos, por ciudades, por sectores. Entonces es bien interesante si uno quiere pues meterse un poquito más en este tema. Voy a escoger aquí cualquiera de los ODS, entonces nos explican pues cuál es el fin de la pobreza, etcétera, nos cuentan cuáles son las metas que existen por cada uno de los objetivos, ¿sí? Cuáles son los programas y cuáles son las actividades que como país estamos haciendo para cumplir esta meta de, por ejemplo, disminuir la pobreza. Y si lo quiero ver, como les digo, miren, incluso por departamentos y demás, lo puedo ver, ¿sí?
Si lo quiero bajar estadísticos, los puedo descargar, etc. Si quiero hacer un seguimiento específicamente a los planes de cada uno, entonces, por ejemplo, aquí, miren, el objetivo de fin de la pobreza, me dicen de qué manera, cuáles son las metas que yo tengo aquí ancladas y me va sacando las estadísticas, ¿sí? Como les decía, pues las estadísticas que ustedes van a encontrar es máximo hasta el 2018. Se supone que este año se actualizan otras estadísticas y más aún por el tema de la pandemia y demás, se necesitan revisar algunas metas. Entonces, nada, simplemente para decirles que pues acá tenemos una muy buena herramienta, repito, para los que les interesa como mirar un poquito este tema de datos y cifras y entender un poco más y poder hacer un trabajo bien interesante, incluso en el análisis que ustedes quieran hacer en sus instituciones. ¿Listo? Bueno, me voy a ir nuevamente a la presentación. Bueno, para continuar con el ejercicio de la explicación. Ay, mentiras, me fui otra vez a donde estaba. Ah, bueno, perdón, me fui a donde no era, pero bueno, menos mal que caí acá. Esta es la página de las Naciones Unidas, entonces Naciones Unidas en Colombia, ¿no? Las Naciones Unidas en Colombia, que pues además son también como un veedor de cómo vamos. Entonces aquí también las Naciones Unidas sacan informes por cada uno de los objetivos, de la forma en que nos evalúan, de cómo estamos en cada uno de los objetivos. Entonces voy a poner aquí cualquiera, por ejemplo esta, y pues nos cuentan nuevamente, nos hablan de, mire, a qué se comprometió Colombia al 2030. Entonces, por ejemplo, con respecto a esta de reducir la desigualdad, Colombia se comprometió, entre otras, a lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. Miren que son metas muy, muy concretas y son metas pues bastante ambiciosas. Entonces ustedes dirán, ¿cómo lograr eso? Bueno, se supone que de ahí pues se definen todos los planes y programas de las gobernaciones, de las alcaldías. Bueno, miren todo el trabajo que hay detrás de esto. Entonces, nada, nuevamente el llamado es a que asimismo en este mismo orden podamos entenderlo en nuestras instituciones para ver cómo realmente los anclamos al desarrollo de nuestras organizaciones. Si yo tengo, por ejemplo, en el propósito, llámese visión, llámese lineamiento estratégico, como ustedes le quieran llamar, y estamos hablando, por ejemplo, allí de que nosotros formamos o educamos para ambientes en paz, o educamos líderes con visión globalizada y conscientes de las problemáticas del mundo, o educamos de forma integral a nuestros estudiantes para que tengan una conciencia ambiental. Miren que hay unos elementos que están incluso desde su misionalidad y que valdría la pena que los revisáramos y los ancláramos desde ahí, incluso desde la misma definición de propósito, desde el mismo planeación estratégica, a objetivos de desarrollo sostenible y, ¿por qué no?, hacer nuestra propia agenda 2030 o 2025 o 20, la que quieran, ¿sí? Dependiendo de cómo ustedes tengan su plan estratégico, también la temporalidad a 3 años, a 4 años, bueno, dependiendo cómo ustedes, cada uno de ustedes en sus organizaciones, planeen el futuro y poder tener, ¿por qué no? Y lo he visto en 2 ocasiones, en 2 instituciones, su propia agenda 20 algo, pongámosle 2030, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y se vuelve incluso una política holística de impacto en la sociedad. Se vuelve una forma de amarrar los distintos elementos que ustedes trabajan en la organización en términos ambientales, en términos sociales, en términos de derechos humanos, en términos de trabajo ético, de respeto por la diversidad, etcétera, etcétera. Y miren que se va amarrando desde ahí y ya luego en acciones más concretas, con metas incluso, con metas específicas, ustedes pueden decir si realmente contribuí o estoy contribuyendo al objetivo número 9 o al 8 o al 10 o al que ustedes deseen, pero no solamente porque lo puse ahí y me quedó como un adorno bonito. No solo porque FQM me dice que ahora los objetivos de desarrollo sostenible, entonces pues yo miro a ver cómo lo acomodo, porque yo tengo el PRAE, entonces yo creo que el PRAE va como con cambio climático y listo, póngalo ahí que PRAE, póngale el loguito y ya, y cumplimos. No, sino que realmente demostrar que sí estamos convencidos de ese propósito y que tenemos unas actividades y unas metas concretas. Bueno,
Rápidamente para terminar esta partecita, hoy terminando esta partecita de cómo vamos en Colombia y empezar a meternos ya en el modelo, estos fueron pues los resultados, grosísimo modo, de cómo nos fue en nuestra primera evaluación al año 2019, donde se tomaron también unas decisiones, sabiendo que pues estábamos ya prácticamente acercándonos como a la primera década de trabajo, y bueno, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, en general, a Colombia, digamos que no es que nos haya ido mal, tampoco nos fue muy bien, quedamos de noveno en toda Latinoamérica en el cumplimiento de sus metas. Bueno, mi opinión personal, muy personal, esto pues obviamente pues yo soy catimolano y entonces pues nada que ver con estos pensadores y con estos decisores de política pública. Muchos de los objetivos que vemos acá, o de las metas mejor, por ejemplo, esta. De acuerdo al documento se reveló que Colombia ocupó el noveno lugar con un puntaje 64.78% de cumplimiento. ¿De dónde sacan ese dato? Pues de la evaluación de los indicadores que se tienen o que se tuvieron en ese momento de las metas. ¿Cuántas metas son? 176. Solo se pudieron evaluar 96. ¿Por qué? Porque no teníamos indicadores del resto. ¿Sí ven? Entonces, ¿a qué voy? Mi opinión muy personal es que algunos de esos datos pues son los que son, pero hay que entrarlos a mirar en el contexto. No teníamos toda la información. Lo que siempre les decimos a ustedes cuando estamos trabajando indicadores, ¿no? Déjame ver la segmentación en donde hubo más cumplimiento, cuál será el objetivo que más se ha logrado, cuál será el que no. Entonces seguramente hemos hecho cosas muy chéveres, por ejemplo en educación, por decir algo, desde el Ministerio de Educación, y eso está relacionado pues con el objetivo de educación para todos. Pero no hemos hecho cosas o nos hemos devuelto en cosas relacionadas con, por ejemplo, temas ambientales o como, por ejemplo, temas de infraestructura. Entonces hay que mirarle con un poquito más de lupa ese resultado, también ver pues por qué quedamos de noveno, y muchos de esos temas están dados más desde el punto de vista de un cumplimiento de actividades que una revisión del impacto. Entonces habría que entrar a mirar eso. Pero bueno, ya para irnos metiendo un poquito más en lo propio de lo que nos corresponde en nuestras empresas, pues tenemos realmente nuestro rol, ¿no? Nuestro rol como actores de una sociedad, ¿no? Nuestro rol como actores activos de un país que pues generamos empleo, generamos, desde si están pues de educación, generan contenido, generan ejemplo o forman estudiantes con un ejemplo pues de cara a todos estos elementos propiamente, ¿no? De propuestos por los ODS, pero también pues porque como al ser un actor de la sociedad, un actor económico, pues estamos llamados a tener esa responsabilidad. Entonces, ¿cómo saber si estamos contribuyendo o no? ¿Cierto? ¿Cómo saber si podemos ir avanzando en esa integración de lo que hacemos y de nuestro sistema de gestión con los objetivos de desarrollo sostenible? Entonces, nos vamos introduciendo propiamente al modelo. Aquí, pues nada, simplemente para recordarles la estructura del modelo. Sé que la mayoría de ustedes pues ya la conocen, ya incluso varios de ustedes ya están trabajando con la nueva versión, entonces pues están estrenando, ¿sí?, instrumentos y demás. Para los que no, pues simplemente un breve recorderis. El modelo FQM está estructurado en 3 grandes bloques: un bloque de direccionamiento, de lineamiento, lo que llamamos dirección; un bloque que ejecuta, que toma en cuenta todo eso de lineamientos estratégicos y lo pone en acción; y unos resultados concretos que realmente dan cuenta de si estamos logrando lo que nos propusimos. En cada uno de estos bloques pues tenemos unos títulos, que es lo que llamamos los criterios. Entonces pues aquí tenemos unas buenas prácticas que el modelo nos propone desde la definición del propósito, visión y estrategia, cultura y liderazgo en el bloque de dirección. En ejecución tenemos toda nuestra interacción con los grupos de interés, sean los que sean que hayamos definido, todo el tema relacionado con creación de valor sostenible, es decir, nuestra propuesta de valor.
la parte operativa, cómo funcionamos, de qué manera, recursos, tecnología, conocimiento, canales de comunicación, recursos financieros, etcétera, y la visión de futuro, es decir, planes de inversión, proyectos de mediano y largo plazo, mejoras en los modelos, en las prácticas, mejoras en la infraestructura, eso que nos está llevando a seguir sosteniéndonos de manera innovadora en el futuro. Y al final, pues, como decíamos, resultados en una bolsita de percepción, es decir, opiniones que tienen nuestros grupos de interés de nosotros, y rendimiento, es decir, logros concretos que nos trazamos por acá arriba y que acá queremos demostrar que lo logramos. Con ese orden o con esa estructura, pues ya sabemos que uno de los catalizadores del modelo inspirado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por los 10 principios del Pacto Mundial. Claramente, el modelo está fundamentado, ¿sí? Fundamentado en el modelo, entre esos Por eso es un tema tan importante, por eso es un tema tan significativo el entender y el pues, poder evidenciar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, de manera general, simplemente quiero mencionar, esto es un extracto, un extracto del modelo de la cartilla FQM, donde miren, desde la misma cartilla el modelo nos dice, nosotros como proveedores, diseñadores, guiadores, evaluadores de un modelo de gestión organizacional, comprendemos el impacto que puede tener nuestro modelo y la ayuda que puede ser para las organizaciones, no solo a nivel organizacional y de gestión, sino para poder entender y aplicar los ODS y contribuir, repito, como un actor económico y significativo de la sociedad a esas metas de país y a esas metas de mundo. Entonces, miren que los menciona de forma tácita, quienes no han leído el modelo o no lo tienen. La página de Colombia Excelente, pueden descargar la versión gratuita del modelo, ¿sí? Ustedes allí se van a la parte inferior, buscan donde dice descargar la plantilla, la cartilla, y tienen una versión free, una versión resumida. Para todos los demás que quieren tener pues el modelo como tal completito o que ya están trabajando con el modelo, pues ustedes ya lo tienen completo, ya todas las páginas, digamos, es una versión de pago, es decir, hay que adquirirla. Entonces, pues bueno, si están interesados, también se puede hacer la transacción pues directamente para que ustedes puedan descargar la plantilla si quieren comprar el modelo. Si no, con la versión gratuita, pues es una versión que por lo menos para poder entender el modelo es suficiente. Listo. Entonces miren que se vuelve de manera específica y lo cuentan y dicen, sí, vimos los criterios, los escribimos en el marco de los 10 principios del Pacto Mundial. Cuando nosotros escribimos el modelo, tuvimos en cuenta todos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ya prácticamente que están metidos ahí, están embebidos en la literatura propia del modelo. Ahora, ¿cómo pues darnos cuenta de que efectivamente nosotros en nuestras organizaciones estamos dando cumplimiento? Entonces vamos a intentar hacer con algunos ejemplos, algunos los pongo yo, les pediré a ustedes también que nos cuenten si tienen prácticas en sus instituciones, algún tipo de ejemplo, ¿listo? ¿Cómo lo podemos relacionar, ¿vale? Entonces, para poder hacer de pronto hay un mini conversatorio o si algunos de ustedes nos quieren comentar sus propias experiencias, si ya han trabajado así de manera intencionada con los ODS, o no lo he trabajado de manera intencionada, Katy, pero en mi institución hacemos esto, yo creo que tendría que ver con algo de lo que estamos hablando. ¿Listo? Vale. Entonces, empecemos un poco desde el bloque de dirección. ¿Sí? Lo mismo. Desde el bloque de dirección, ¿qué nos dice el bloque de dirección en la cartilla de FQM? Nos habla de propósito, nos habla de estrategia, nos habla de cultura y liderazgo. Entonces, nos dice cosas como, miren, es que la cultura de una organización es su personalidad, es la forma en que las personas que trabajan en esa organización y la manera en que los demás lo ven, pues justamente es la personalidad. Yo creo que muchos de nosotros nos ponemos a preguntar, oiga, ¿qué pensarán de nosotros en la calle? ¿Sí?
¿qué pensarán de nuestra organización? Si yo le pregunto a una organización, ¿usted conoce el colegio tal? ¿Qué es lo primero que se le vendrá a la mente a la gente? Y habrán cosas buenas, positivas, como pues, todas, y habrán cosas también que uno dice, oiga, yo no sabía que pensaban eso de mí. Oiga, yo no sabía que, así como nosotros también, no pensemos en nosotros como instituciones, sino pensemos en general en otras empresas, sabemos que hay organizaciones que apenas uno las escucha y uno dice, la empresa más corrupta, no, eso trabajar allá, es que para trabajar allá tiene uno que ser un vivo. Entonces, bueno, cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué empezamos por acá? Porque efectivamente esa cultura se gesta y esa cultura, pues a través de unos líderes que están dando como una línea de cómo serían sus comportamientos deseados de ellos y de su comunidad en general, normalmente los relacionamos, ¿sí? Incluso desde el mismo FQM, nos hacen mención a relacionarlos con temas como los que vemos acá, con el objetivo 1, 5, 8 y 10. Ojo, nuevamente aclaro, estos son algunos ejemplos y seguramente estamos haciendo las relaciones de cierto modo más directas. Pero ustedes pueden decir, Katy, pero yo también lo puedo relacionar con este objetivo porque a mí me parece y hacen todo su argumento y estaría bien, estaría perfecto. Perdón. Aquí lo estamos viendo desde la generalidad de cómo el mismo modelo nos propone una integración. Entonces, miren, nos dicen cosas como, por ejemplo, el objetivo del fin de la pobreza, con igualdad de género, con trabajo decente y crecimiento económico y con reducción de las desigualdades. Bueno, como nosotros no hemos entrado a leer cada uno de ellos, de pronto todavía nos quedamos corticos con la explicación, pero claramente podemos dar ejemplos. Con el 8, trabajo decente y crecimiento económico, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros a través de nuestras instituciones definimos los salarios, un tema de salario justo, trato justo, más allá de si pago mucho o poquito, no estoy hablando monetariamente, estoy hablando de cómo genero una cultura de trabajo para mis empleados que sea beneficiosa, cómo me vuelvo una organización sostenible, de manera que al ser sostenible, pues no tengo que estar despidiendo gente constantemente porque mi organización pues va cada vez para la quiebra. Por ejemplo, ¿no? Entonces todo el tema allí del desarrollo del talento humano, todo el tema va ahí, por ahí. Entonces habría que entrar a mirar, por ejemplo, qué políticas o prácticas tenemos de bienestar laboral, etcétera. Igualdad de género. Tal vez en las instituciones educativas yo no lo he visto como tan marcado, pero nosotros sí sabemos y somos conscientes, por ejemplo, en términos de cargos públicos, somos un país en donde apenas el 12% de los cargos públicos es empleado por mujeres, ¿sí? Donde, por ejemplo, en temas, ustedes que les gusta trabajar en los colegios con todo este tema de metodología STEM, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, en términos de la desigualdad entre hombres y mujeres, en términos de tecnología o acceso a la información, es una brecha absolutamente grandísima. Con solo ir a una universidad, por decir algo, y ver cargos o ver los estudiantes inscritos en, no sé, la ingeniería de sistemas, pues vemos que mayoritariamente son hombres y no mujeres. Entonces, bueno, todo este tema de igualdad de género, ¿sí? Puede darse ahí reducción de las desigualdades, entonces tiene que ver con cuando nosotros, por ejemplo, empleamos, muchos de ustedes como instituciones, recuerdo que ustedes dicen, nosotros empleamos al personal administrativo, al personal de servicios generales o al personal asistencial, empleamos personas de la zona donde está el colegio. Entonces, si están en Cota, si están en Suba, si están en una vereda X, ¿no? Entonces, pues ustedes prefieren, ¿sí? Personas de la localidad, de la región, etcétera, porque claramente pues quieren tener de pronto un desarrollo económico de la localidad, por poner un ejemplo. Bueno, no sé si a ustedes se les ocurre algún tipo de ejemplo más por ahí, alguna práctica que tengan desde cultura y liderazgo, que ustedes vean que podemos anclar con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver si ponemos una más fácil entonces para que se animen. Ay, ¿qué pasó? Que esto se fue, no sé por qué.
Ustedes siguen viendo, ¿cierto? Estamos así. Aquí se me perdió como la imagen y no sabía si se estaba viendo. Bueno, recuerden que yo siempre estoy viendo los chats, algunos los puedo ir viendo ya, otros que vamos a dejar para al final si tienen preguntas. Listo. Igualdad en sueldos, sí, exacta, también igualdad en sueldos, sí señora, es un tema de políticas que podamos tener en las organizaciones, ¿sí? No sé cómo se da el tema en las instituciones educativas, creo que tal vez, no sé, de pronto no se da mucho por ahí, por el tema de escalafones y cosas por el estilo, pero ustedes saben que es muy normal en el resto de las organizaciones que se presenten cosas por el estilo, ¿no? En donde hay una brecha salarial muy, muy significativa entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, Perdón, conocimiento. Señora, dime, claro. Bienvenidos los aportes, señora. en el anterior, no sé, o sea, por ejemplo, cuando se habla de la desigualdad de género, de la igualdad de género y como, como en el sentido pues del el 5 y el 10, ¿no? En la reducción de las desigualdades. En la igualdad de género, sé que es muy difícil, pero de una u otra manera estamos llamados a eso también, no por ley, sino porque como es como por justicia misma, es todo este proceso de aceptación de todo tipo de personas, porque es que a veces tendemos a, de una manera u otra, tener unos criterios o unas políticas de desigualdad en ese sentido, que por ejemplo una persona que está en embarazo, otra persona que no sea de mi mismo género o de un género definido, sino que sea una persona con otra inclinación sexual, entonces nosotros tendemos a rechazar. Entonces pienso yo que la formación frente a esto en los proyectos aún de educación sexual, de formación hacia nuestros hijos, eh, sería como muy, digamos, como no poco medible, pero sí muy práctico en la vida, porque eso es lo que se nos está exigiendo, ¿no? Y que normalmente nosotros somos como muy recelosos a este tipo de situaciones, ¿no? Y tanto que hoy en día se habla pues de todo el proceso de el respeto, ¿no? A lo reproductivo, a lo sexual. Entonces, yo pienso que la parte formativa ahí sí nos debe inculcar, porque ¿a quién más vamos a formar para que no se den esas desigualdades y no se y no se dé para que se dé la igualdad de género, si no es desde la misma formación? Entonces, a mí me parece que ahí nos agua. Que sí, que hay que mirar bien cómo medirlos, el cómo tener resultados, todo ese cuento, pero de todas maneras a mí me parece que son muy, pues, no sé, como muy retadores para nosotros como docentes. Sí, muy bien, está perfecto su comentario. Incluso antes de los resultados, tener claras las políticas, ¿no? Cómo es nuestra forma de actuar y de pensar frente a estas situaciones, ¿no? Cosas como las que tú estás diciendo, por ejemplo, el respeto del género. Yo les cuento una anécdota que de hecho la viví la semana pasada. Varios de ustedes saben que yo soy docente universitaria y estaba firmando contrato con la Universidad de Antioquia. Yo dicto clase allí. Y resulta que, pues, normalmente los formularios, ¿sí? Que uno llena, pues hay un formulario, digamos, pro forma de la hoja de vida. Y como la mayoría de los formularios en la vida que uno llena, pues le preguntan a uno el género, ¿no? Pues entonces femenino o masculino. Resulta que el proceso, uno de los procesos se truncó porque se empezó a discutir por causa de pues, unas personas en particular, que ustedes saben el tema del género no binario, ¿no? O sea, que no me identifico ni como mujer
ni como hombre. Entonces, ¿dónde lleno el formulario? El formulario solamente dice hombres y mujeres. Entonces, bueno, ¿cómo hago para poner? Y entonces, pues posiblemente podría ser una cosa muy sencilla, pues uno diría, pues ponga simplemente ahí pues el género con el que usted nació, o sea, es decir, desde el aparato reproductivo, permítame que se los diga así, ¿cierto? Pero resulta que no, porque no es mi orientación, ¿no? Entonces yo no me identifico con el aparato reproductivo con el que nací fisiológicamente, y entonces, pues, ¿cómo hago para llenar? Porque no, entonces, pues, oiga, venga, ¿no? Pues, por favor, la próxima vez, o mejoren sus formatos, o qué sé yo. Bueno, ahora no estoy diciendo que a todos nos toca empezar a hacer eso y toca salir corriendo a llenar formatos y demás, sino lo que voy es que cómo empezar uno a entender el tipo de sociedad en el que está, ¿sí? El respeto, como dices tú, ahí la inclusión, cómo trabajar, como dices tú, habrán algunos ambientes en donde sean más fáciles, otros no, ¿sí? El respeto por las orientaciones sexuales de las personas, incluso favorecer de cierta manera que se contraten o que se tenga ese tipo, algún tipo de personal con algunas características en general, como cuando vemos, por decir algo, que en ciertas organizaciones pues es normal que exista unos mínimos, con unas mínimas contrataciones de personas que hagan parte de alguna etnia o que se identifiquen con alguna raza en general, ¿cierto? O como ocurre también en las entidades del Estado, creo que ese comentario ya también lo habíamos hecho en algún otro webinar, que es obligatorio, es decir, está dado por decreto, que se amplíen las contrataciones a personas con identidades de género, las que sean, ¿sí? Las LGTBIQ y demás, que no, todas, no me las sé todas. Pero entonces casi que se está diciendo, oiga, hay que tener, ¿cierto? Ese tipo de políticas para ver, bueno, qué pasaría, por ejemplo, ahí. Entonces, mira que hace parte de la cultura y del liderazgo. Señora. Katy, discúlpame, muchas gracias. Señora. Una pregunta rápida de pronto para abordar este tema de la igualdad de género. En la organización en la que yo trabajo particularmente, pues de manera muy evidente se observan que hay docentes que somos mujeres, docentes que somos hombres. Quizás de pronto no haya ninguna dificultad con la contratación de una persona que tenga determinada inclinación sexual, pero el solo hecho de que en una organización yo vea hombres, mujeres o determinadas inclinaciones sexuales no es garantía de que la organización maneja política de igualdad de género. ¿Qué documento, qué soporte técnico debería tener una organización? ¿O cómo nosotros garantizamos que tenemos igualdad de género? Porque no solo por el hecho de ver hombres y mujeres quiere decir que manejamos la igualdad. No sé si me pudiera solucionar esa duda. Sí, claro. Entonces era un poquito lo que decía ahorita, es tener primero la claridad de cuál es nuestra visión. No visión, me refiero a la visión, el texto llamado visión, sino nuestra visión del mundo, ¿no? Entonces, desde el mismo liderazgo y desde la misma estructura de la organización que queremos ser, o sea, nuestra cultura, qué tan abiertos o qué tan conservadores o qué tan permisivos o qué tan inclusivos. Pónganle, por favor, el término que ustedes deseen. No sé si sean los más adecuados los que esté utilizando. Es decir, qué tanto estamos abiertos a este tipo de posibilidades de manera general, es decir, no nos afecta, Katy, si entran las personas, y aquí nosotros no preguntamos pues qué orientación y qué nada, siempre y cuando, o por supuesto, tenga el comportamiento respetuoso como todos, ¿sí? Voy a hablar, digamos, de heterosexuales y personas LGTBI. Listo, normal, pues es que yo por el hecho de ser heterosexual no significa que me puedo pasar más o menos de la raya con mis compañeros, lo mismo para el resto de las personas, es decir, no hay una diferenciación. Pero también, ¿sí? Ya como para hacer puntual a tu pregunta, ¿cómo poder evidenciar que realmente nosotros sí tenemos unas políticas de inclusión o unas políticas definidas, ¿sí? Puede quedar definido, si ustedes desean, por ejemplo, dentro de los programas o los procedimientos o las políticas de contratación o las políticas de bienestar o en el marco, por ejemplo, de declaraciones puntuales en algún tipo de política del respeto a la diversidad. Entonces, voy a poner ejemplos.
he estado en organizaciones donde de forma específica y tácita, digamos, mencionan que dentro de sus contrataciones favorecerán, al momento de escoger entre una persona u otra, favorecerán a aquella que tenga una condición en particular, ¿sí? La que sea, etnia, raza, sexo, discapacidad, la que quiera, ¿sí? Entonces, digamos que hay una política que dice, oiga, sí, nosotros queremos de hecho emplear personas con este tipo de características y está definido. Hay organizaciones que dicen, nosotros no vamos a definir eso, Katy, o sea, pues aquí las personas que se presenten y el que sea más idóneo, no nos interesa si es una persona con condición de discapacidad o si es una persona afrodescendiente o si viene de una etnia, no nos interesa, siempre y cuando pues sea idóneo para el cargo, bienvenido. Entonces, bueno, eso digamos que lo podemos determinar de manera explícita. También lo podemos determinar, por ejemplo, en políticas o acuerdos donde, aunque ustedes no es que quieran favorecer a un grupo de manera específica, sí se comprometen a respetar la diversidad, la que sea, en este ejemplo puntual, ¿no? La que sea, a no generar ningún tipo de acoso, ni de presión, ni de maltrato, ni de acoso laboral o lo que sea, ¿cierto? Entonces, digamos que ya hay unos compromisos tácitos que se pueden declarar, repito, de forma específica o escrita en una política, en los programas de bienestar, en los programas de selección, en los acuerdos de convivencia de las personas, en los manuales de convivencia, ¿ves? Entonces, por ejemplo, ya en la práctica también se pueden dar los casos en que aparentemente, sí, aparentemente no tenemos ningún problema con eso, pero en la vida real se empiezan a presentar temas de discriminación, temas de acoso, etcétera, así como con los estudiantes, y hablando de colegios, así como con los estudiantes, tenemos los canales para que ellos puedan expresarse, para hacer el debido proceso, para todo eso, con los colaboradores también, o sea, dónde está el comité de convivencia laboral, dónde está el comité de el COPAS, donde están los comités de seguimiento a los psicosociales, en donde de pronto se puede identificar que tenemos un compañero u otro que está siendo discriminado de alguna manera por su condición, por su orientación, por su discapacidad, por la razón que sea. Entonces, también eso poderlo definir y establecer que existirán canales o acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, formas de dejarlo de manera tácita, específica, pueden existir muchas, todas las que quieran. He estado en instituciones donde tienen una preferencia por uno o por el otro género en términos, por ejemplo, es que a nosotros nos gustan las profesoras, ¿sí? Por encima de los profesores. No estoy hablando de educación diferenciada, estoy hablando en general. Es que a mí me gustan que las profesoras, no sé, sean más mujeres que hombres, porque no sé, las mujeres somos más maternalistas, por poner incluso un comentario que puede ser hasta sexista posiblemente, ¿no? Entonces, no lo sé, pero más allá de eso es tener una visión clara y que si es así, no se trata de una discriminación por género, sino que se trata de una necesidad del cargo o se trata de una preferencia por causa de la población estudiantil que tienes, por causa de, no sé, las condiciones de tus estudiantes o incluso de tu misma razón de ser. Voy a hablar de educación diferenciada, por ejemplo, los compañeros, y aquí hay compañeros, por ejemplo, de colegios como Aspine, ¿sí? Donde pues su naturaleza como colegios es la educación diferenciada. Niñas con mujeres y niños con caballeros. Entonces, en el colegio de los niños, los profesores son hombres y en el colegio de las niñas, las profesoras son mujeres. Y eso está pues completamente definido, explicado, argumentado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren que es tener primero claro en unas posiciones sobre pues la forma en que interpretamos nuestro entorno y la posición que tiene nuestra institución de cara a ello y ya pues documentarlo o definirlo a través de distintos métodos o procedimientos, manuales, como tú quieras, pues puede ser. Sí, A eso iba, al manual de funciones, porque en ocasiones, buenas tardes para todos. Digamos, nuestra institución es un colegio militar y usualmente piensan que hay más mujeres que hombres, pero es por, digamos, el manual de funciones y obviamente en el momento de la entrevista o postularse para el cargo, pues se adaptan más
digamos, el género, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, digamos, por ejemplo, en el nivel primaria, usualmente pues cumplen con ese perfil las mujeres, mientras que el nivel bachillerato y fases, sobre todo en fases, se evidencia más la parte masculina, que era lo que tú decías, relacionado muy a eso, pero por eso pues obviamente digamos que se cura en salud, como dicen coloquialmente, con el manual de funciones porque los está respaldando, ¿cierto? Entonces ahí ya digamos que la discriminación o el excluir a una persona, ya pues digamos que ya se manejaría por esa parte. Y la otra parte también, en cuanto al sueldo, digamos, en el pago, en la remuneración, también allí, por ejemplo, el dueño dice, a todos se les paga lo mismo, eso de que están pagando y allá chismoseando a ver a quién se le paga más, a quién se le paga menos, no, todos tienen las mismas funciones y desde ahí parte y todos, obviamente, en la institución ganamos lo mismo, pues obviamente excepto la parte administrativa, ¿no? Que ya es diferente, Claro. pero sí se maneja de esa manera. Y vamos en el Dale. comité de convivencia escolar, está para los dos, lo que tú decías también, comité de convivencia escolar y comité de convivencia laboral, ¿cierto? Porque pues algunas veces sí se han presentado de que se sienten de pronto acosados, por decirlo de alguna manera, pero allí se maneja mucho esta parte y la parte de incentivos y motivación. De pronto el incentivo no es como la parte, digamos, remunerada, no, pero sí como en otro tipo de aspecto, por ejemplo, el felicitarlos. A pesar de la virtualidad que se está manejando, hemos jugado bingos, los profes, un miércoles de 3 a 5 con las directivas. Y eso es bonito porque desde allí se está viendo toda esta función también como parte de motivación a pesar de las circunstancias y las vicisitudes. Entonces, todo eso también hace parte de. En la institución manejamos lo que su merced decía, el PRAE, pero todos los proyectos como tal se manejan de manera transversal. Que lo que yo hago desde el PRAE me puede apoyar el proyecto de educación sexual, que también se maneja desde primero, ¿cierto? Entonces lo ideal es que el material que yo hago para un proyecto me pueda apoyar el otro, que sea transversal. Y tuvimos una experiencia muy buena, la parte del comentario. Estamos en grado sexto y un niño, estábamos en proyecto de educación sexual, y un niño dijo, es que Manchola, es que me acuerdo tanto del apellido, Manchola es gay. Y claro, pues, digamos que en ese momento, pues, hijo, eso no es el momento de decirlo, por favor, respetamos. Y el niño dijo, no, tranquila, profe, eso es verdad, yo soy gay. Así, y en sexto, imagínate. Entonces, obviamente, pues él lo manifestó, era porque quería que lo apoyáramos para decírselo a la mamita, porque era la única persona que no lo sabía. Sí, entonces, obviamente, pues fue un proceso, pero sí se presenta lo que decía una participante, desde el proyecto de educación sexual se deben fortalecer todos estos valores, ¿cierto? Y es importante porque en muchas partes, lo mismo que la educación religiosa, no le dan la misma relevancia como a otras asignaturas, las cuales son fundamentales y pienso que van de la mano, a pesar de que la religión pues se contradice en ciertas partes, pero, o no las apoya, por decirlo de alguna manera, pero sí es importante que desde las instituciones se sigan fortaleciendo estas dos áreas porque son fundamentales. Y en la parte en cuanto a los objetivos, a los dos de OS, tenemos también la Cátedra para la Paz, que se maneja también y está muy relacionada con los conflictos que se están viviendo en la actualidad. Y obviamente, pues, lo que la señora decía, mi profe decía, no sé si administrativa profesora, tenemos que fortalecer es la juventud, la niñez en este momento porque son el futuro. Entonces, desde allí parte también que esos objetivos nos hagan, digamos, apoyen esos procesos que traemos desde las aulas, porque desde allá es donde parte todo. Perfecto. Vale, Sandra, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, miren todos los ejemplos que ya casi que barriste un montón de criterios. Muy bien, chévere. Mira, vamos al criterio 3, que es el de implicar grupos de interés. Entonces, recordemos rápidamente, este criterio nos orienta sobre todo el trabajo de interrelación que tenemos con los distintos grupos de interés, y cuando leemos la cartilla, incluso está bien explícito aquí el tema de los ODS. Miren, pues no voy a leer todo, por supuesto, pero voy a hacer énfasis aquí donde dice que una organización sobresaliente es aquella que trabaja con sus grupos de interés clave para comprender y tener entendimiento común de cómo, a través del codesarrollo, inspirarse
y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tiene que ver mucho con cómo mi interacción con los distintos grupos de interés, sean proveedores, sean aliados, sean las familias, sean los estudiantes, sean los colaboradores, nos implicamos en este tema de los objetivos de desarrollo sostenible y con ellos podemos co-crear cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Katy, nosotros en la organización tenemos una política con respecto a la empresa que nos presta el servicio de transporte, ¿sí? Entonces, con ellos nosotros tenemos una política en donde, por decir algo, les estamos haciendo seguimiento al tema de los vehículos para que no contaminen. Preferimos contratar vehículos de flota relativamente reciente, pues porque tienen mejor tecnología, contaminan menos. Nosotros les calificamos como proveedores y tenemos un acuerdo con ellos cuando ellos respetan todo el tema de el plan de manejo ambiental. Entonces ellos nos cuentan cómo hacen el lavado de los vehículos, el tema del combustible, el tema del manejo de los aceites, incluso algunos de ellos están midiendo huellas de carbono, qué sé yo. Katy, nosotros tenemos una política de compras en el colegio donde nosotros solamente adquirimos productos que sean los más amigables con el ambiente. Por decir algo, nosotros no consumimos, no sé, icopores, nosotros no vendemos ciertos productos en nuestra cafetería o en nuestros comedor si tienen estas y estas características, porque sabemos que son contaminantes. Bueno, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, miren que hay definiciones, ¿cierto? Organizacionales, a veces no necesariamente es un proyecto o es el PRAE o es el proyecto X o Y, sino que son políticas de actuación de las cuales como organización estamos convencidas de que así es que se tienen que hacer las cosas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que están directamente relacionados con el criterio 3. Todo el tema salud y bienestar, cuando hablamos con las, pues, de nuestros empleados, por ejemplo, ¿no? O pues también de salud y bienestar en la educación de nuestros estudiantes, para los que son colegios, para los que no, pues nuestros empleados. Energía accesible y no contaminante, políticas o decisiones que a veces no son políticas, sino decisiones a veces simples, como es Katy, nosotros cambiamos todo el alumbrado de la institución para que fuera LED, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso nos ayuda con el tema de mejorar el tema de la energía. O Katy, tenemos un proyecto súper bonito y es que con los estudiantes construimos un panel solar o adquirimos a través de una alianza, no sé qué, un panel solar que nos sirve para alimentar la energía de 5 salones. Entonces allá en esos salones pues no tenemos luz normal del fluido eléctrico, sino que son con paneles solares, por poner un ejemplo, ¿sí? Comunidades, ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, ahí todo el tema también, por ejemplo, cuando intervenimos en el trabajo social o hacemos temas de impacto en la sociedad, cómo intervenimos o cómo generamos impacto en comunidades menos favorecidas, cómo mejoramos incluso temas cuando ustedes, he visto, digamos, varias instituciones que hacen alianzas con tránsito o con la localidad o con los vecinos para mejorar el tema del flujo vehicular, porque se generan congestión y eso está generando molestias en la localidad o en la comunidad, o ya nos han llegado quejas. Bueno, entonces miren que hay una serie de desarrollos aquí que se pueden articular con los ODS. Desde el criterio 4, miren, que es todo el tema de la propuesta de valor, ¿sí? Todos los que son servicios, productos, lo que llaman modelo creación de valor sostenible. No, pues aquí también pudiéramos casi que mirar con cuáles. Aquí hay algunos que de pronto directamente. El 4, por supuesto, educación de calidad, ¿sí? Y cuando hablo de educación de calidad, no les estoy preguntando a ustedes cuántos están sacando en el ICFES. Estoy preguntando es por todo el desarrollo que hay, todo el modelo pedagógico que aplican, toda la experiencia, capacidad, etcétera, que dan al servicio de sus estudiantes, incluso de otros que no son necesariamente sus estudiantes, sino también a través de proyectos de pronto social. Todo el tema de educación está, digamos, aquí buenísimo. Yo les invito también a que miren
la Agenda 2030 del Ministerio de Educación, como ellos se han trazado metas chéveres ahí. Paz, justicia, instituciones sólidas. Mira que tú nos mencionabas, Sandra, hace un rato el tema del trabajo de paz, con todo, pues, el trabajo de resolución de conflictos. Como les digo, incluso hay sellos para trabajar el tema de paz en las organizaciones, ¿no? Hay todo un tema también de trabajo allí, incluso paz desde el comportamiento ético, desde mejorar los ambientes laborales, desde ambientes con, ojalá, cero conflictos. Obvio, pues somos humanos, siempre va a haber conflicto, pero me refiero a conflictos controlados, ¿no? Entonces, donde se pueda llevar, digamos, ese ambiente de ese tipo de cultura, ¿no? De paz, de justicia, incluso en comportamientos no corruptos, en que yo le pago al proveedor lo que es, en que no favorezco al uno o al otro simplemente porque me paguen más o porque me paguen menos o porque paso, como decimos, ¿no? Mordidas por debajo de cuerda para que me saquen una, no sé, licencia ambiental que necesito en el colegio, para que me permitan construir, entonces pues cometo delitos, bueno, en fin. El tema de producción, consumo responsables, cuando hacemos trabajos, por ejemplo, en la parte repito que este capítulo es lo misional, entonces cuando hacemos temas de las campañas de recuperación en la fuente o separación en la fuente, cuando en las cafeterías o en el servicio de alimentación estoy pendiente de los desperdicios, ¿no? Que no se genere, incluso los niños no se acostumbren a dejar comida en los platos y bote esa comida, porque pues eso tiene que ver con el tema de producción y consumo responsables, con si permito empaques tipo PET o no, o si permito consumo de bebidas gaseosas o no, o si cuando voy a hacer una convivencia o una extracurricular o lo que sea el servicio que vaya a prestar, tengo en cuenta los impactos ambientales e incluso sociales que puede causar este servicio que yo voy a prestar y no solo estoy pendiente pues de si el servicio es rentable o no. Entonces, ese tipo de temas están aquí porque es todo lo misional. Acción por el clima, ¿sí? Igual todo el tema de mitigación de efecto invernadero, alianzas para lograr los objetivos. Entonces, he visto muchas instituciones que se alían también entre ustedes o con instituciones de orden nacional o de orden local. Entonces, Katy, hicimos una alianza con la Secretaría de Ambiente para trabajar un proyecto súper bonito con los estudiantes de arborización o de recuperación del río no sé qué, o de la protección de cierta especie, ¿ves? O hicimos una alianza con la Junta de Acción Comunal del barrio y estamos llevando unos espacios de formación de catequismo a los niños del barrio que no pueden asistir, o les estamos enseñando inglés de manera gratuita a cierta población para disminuir pues las brechas y generar un tipo de educación ahí de calidad que disminuya desigualdades. Bueno, fíjense que hay un montón de cosas, pero ojalá que el ejercicio, repito, no se constituya en el ejercicio de este me cacha con este y ya, sino, oiga, ¿cuál es el análisis que hay detrás para asegurarnos que realmente sí lo estamos haciendo? Y que por supuesto con todo el tema de resultados, pues podamos ver los resultados que está dando esto. En el criterio 5, que es gestionar el funcionamiento y la transformación, entonces, pues como sabemos que el tema de funcionamiento es todo lo que son recursos, ¿sí? También pueden haber muchas cosas aquí o muchos objetivos de los que ya vimos. Aquí quisimos mencionar uno que no habíamos mencionado y es el de industria, innovación e infraestructura. Entonces, todo el tema del trabajo con nuestra infraestructura, por ejemplo, qué tan amigable es con el ambiente, o si voy a hacer un proyecto de renovación, un proyecto de inversión, o voy a, no sé, compramos el terreno de al lado y estamos construyendo un nuevo colegio, o estamos construyendo 3 salones más, de qué manera estoy siendo consecuente con este objetivo en el consumo de los recursos de mi institución y pues en temas de industria o incluso en temas de innovación. Voy a salir un momentico del sector educativo. Cuando estamos diseñando nuevos productos o nuevos servicios, empezamos a pensar justamente en estos impactos sociales y ambientales que puede tener mi producto o mi servicio. Entonces, mejoro el empaquetado, entonces tengo un packing, no sé, reciclable, o ya no va a prestar el servicio a través de la impresión de un poco de papel, sino pues voy a trasladarme a, no sé, plataformas virtuales, o virtualizo ciertos servicios para evitar el flujo
de papel, de energía o de desplazamiento, y entonces pues estoy siendo innovador en ciertas prácticas. Entonces, temas, digamos, que van de la mano, algunos legales, por supuesto, que nos corresponden siempre, y otros un poco, digamos, como más allá, ¿no? Entonces voy a poner unos vidrios en los salones, pero esos vidrios van a ser unos vidrios especiales que no permiten que se concentre el calor para que haya mejor ventilación, o porque los vidrios se van polarizando en la medida que el sol va saliendo para disminuir el uso de el bombillo, entonces ya no tengo que prender tanto el bombillo porque tengo iluminación natural. Bueno, tantas cosas que podemos, ¿no?, hablar aquí, y que seguramente pues ustedes tendrían muchos ejemplos. Bueno, no sé, además de Sandra, ¿qué otros colegios o instituciones que están presentes nos quieren participar algunos de sus ejemplos en sus prácticas como tal de objetivos de desarrollo sostenible? Y si hay alguien, alguna institución que de manera intencionada ya haya venido trabajando con esto, de pronto que nos quieran compartir su experiencia. Mientras yo miro acá algunas preguntas, ¿listo? No sé si ya hay alguna institución de las aquí presentes que diga: nosotros ya venimos trabajando con los ODS hace rato y efectivamente pues ya tenemos todo un desarrollo. No sé exactamente qué colegios están aquí todos, pero sí conozco varias instituciones que incluso desde su planeación estratégica atan los objetivos estratégicos a los objetivos de desarrollo sostenible. Alguien abrió el micrófono, Sí. señora. Buenas tardes, Katy, ¿cómo estás? Del Colegio Himalaya, Himalaya School de Hola, Giselle, Fusagasugá. ¿cierto, Gisela? Sí, señora, ¿Cómo estamos estás? las dos. Y pues los demás Súper. compañeros están conectados también. Pues ya pues la pregunta que nos hace Katy, nosotros precisamente estamos en ese ejercicio. Estamos haciendo pues una alineación, una articulación entre los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos estratégicos de nuestro colegio, con el plan decenal nacional, con el plan de Cundinamarca y también con el de nuestro municipio, el plan de desarrollo de Fusagasugá. Entonces estamos haciendo precisamente ese ejercicio, estamos interrelacionando, revisando qué objetivos estamos de pronto teniendo en cuenta que pues se ven reflejados dentro de los procesos y los objetivos estratégicos de nuestra institución. Y pues estamos aquí muy concentraditos también escuchando y poniendo atención porque precisamente como que estamos ahí conectados en el tema y muy interesante y muy chévere lo que pues hemos también descubierto y todo lo que hemos conocido a través de este aprendizaje, este nuevo aprendizaje. Súper, bueno, muy bien. Entonces, claramente pues se van pues desde la intención de ustedes como tal, y también pues más adelante para el modelo, se van ya anticipando. Perfecto, qué bueno el trabajo que están haciendo entonces ahí desde la articulación, incluso con lo local, ¿no? Allí con Fusagasugá, que es donde quedan pues efectivamente ustedes, y empiezan a contribuir todavía mucho más como un actor social, efectivamente. Qué bueno. Bueno, muy chévere, me encanta eso. Bueno, ¿qué más nos dicen por acá? No sé quién más quiera comentar su experiencia. Hola, Katy, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo soy maestra del Colegio Cardenal Sánchez de Cúcuta y nosotros también estamos trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible. Pues este año tenemos la oportunidad de trabajar como equipo ambiental y nos estamos también enfocando en esto. Estamos alineando nuestro plan, estamos haciendo como una reestructuración. Ya teníamos unas ideas y unas estrategias y en la medida que hemos venido trabajando, pues nos hemos dado cuenta que vamos por buen camino, ¿sí? Que esas estrategias que teníamos planteadas, de una u otra forma, pues sí, están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, solo que no teníamos como esa idea clara en que ya estábamos trabajando en eso. Gracias a las otras capacitaciones que usted ha brindado y a nuestra líder de calidad, hemos estudiado los objetivos, nos tomamos la tareita como de revisarlos, mirar cuál sí
está enfocado a nuestro PRAE, cuál no, ya los seleccionamos y estamos trabajando en ese ajuste, ¿sí? Para alinearnos a esos objetivos y como dar una mayor, ¿cómo decirlo? Como poder cumplir en nuestra institución con el PRAE y con esos objetivos de desarrollo sostenible que están planteados pues ya a nivel como de Colombia. Perfecto. Bueno, ya claro, entonces también ya han avanzado un montón por allí. Muy chévere también el trabajo entonces que están haciendo desde el Cardenal. Qué bueno. Listo. ¿Alguien más que quiera comentarnos de pronto? Yo, Katy, buenas tardes. Sí. Señora. Ay, bueno, primero tú y luego a quien más iba a participar, señora. Vale, muchas gracias. Bueno, yo soy la profe Adriana del Liceo Francisco José de Caldas en Tolemaida. Digamos que de pronto, para comentar un poquito la experiencia con los ODS, el trabajo fuerte con los ODS comenzó desde que se socializó el nuevo modelo 2020 y pues FQM ha sido como ese canal que nos ha permitido darnos cuenta lo importante que era trabajar este desarrollo sostenible en las organizaciones. Realmente que ha sido la oportunidad para definir conceptos propios institucionales. Hicimos el trabajo de estudiar los ODS, estudiar las metas de la Agenda 2030, organizar una serie de criterios que tienen esas metas y desde nuestra naturaleza armar todo un diagrama que decía, bueno, de acuerdo a nuestra naturaleza como institución educativa, podemos hacer o sea, lo que hacemos, lo que se podría hacer para apoyar esas metas y en definitiva también descubrimos que hay cosas que no podemos hacer desde nuestras propias actividades, ¿sí? No es de pronto comprometerse a salvar el mundo cumpliendo todos los ODS, sino apoyar desde nuestras propias actividades diarias. Entonces definimos un concepto de sostenibilidad de acuerdo a las actividades de la institución, un concepto de sostenibilidad propio, obviamente basado en el informe de Brundtland, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y lo que hicimos fue articular esa política de sostenibilidad con nuestros objetivos estratégicos de los liceos del Ejército, con las mismas áreas de mejora que nos había dejado el anterior informe en la última evaluación de FQM, en la que se nos solicitaba de pronto tener más impacto social, más impacto ambiental. Lo articulamos también con precisamente esas metas que nosotros nos hemos propuesto en términos de sostenibilidad, se encuentran articulados pues con el quehacer diario de cada una de nuestras actividades. Entonces, hemos intentado como desligar un poco el tema de sostenibilidad a que es solamente la parte ambiental. Y bueno, nos hemos dicho, es que también hay que ser sostenibles socialmente, hay que ser sostenibles financieramente. Hay que ser sostenibles en el tiempo, ofreciendo una buena oferta de valor, porque eso en últimas garantiza que se cumplan otros objetivos como el trabajo digno, como que haya la oportunidad de empleo. Entonces, estamos en esta tarea de seguir permeando cada una de las actividades de la institución, repito, no solamente lo ambiental, sino también lo social y lo económico de estos ODS, pues por supuesto a través de la implementación de los criterios de FQM. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y había creo que un comentario que ya sería el comentario de la persona que también abrió el micrófono al mismo tiempo y voy a leerlas el chat para que no se me quede pronto nadie sin responder las preguntas. ¿Quién quería participar? Sí, buenas tardes. Señora. Hola. Te habla Andrea Maya, yo soy del Colegio Cristo Rey Bogotá. Quería comentarte pues nuestra experiencia y cómo iniciamos nosotros. Nosotros ya pusimos pues a andar estos objetivos de desarrollo sostenible. Iniciamos pues dando como una visión general de esos objetivos a los estudiantes, explicándoles de qué se trataban. Ellos nos ayudaron a escoger, digamos, los objetivos que a ellos les parecía que No sé estaban si más soy yo, enfocados. eres tú, pero te escucho muy entrecortado, pero sigue, por favor.
Entonces te decía, los estudiantes nos ayudaron como a enfocarnos en qué objetivos de desarrollo sostenible íbamos a entrar como a desarrollar, ¿cierto? Como que ellos aportaban y veíamos entre todas, entre toda la comunidad educativa, cuáles eran esos objetivos a los cuales nosotros íbamos a apuntar. De esos objetivos, pues nosotros digamos que seleccionamos tres, el 13, el 14, el 15, que son los objetivos que más se alinean a nuestro proyecto ambiental escolar, ¿cierto? Con el PRAE, con las líneas de acción que tenemos en el PRAE. Y pues digamos que nosotros este periodo trabajamos el 13 y no queríamos únicamente, digamos que manejarlo con guías y darlo a conocer, sino también llegar a aportar, ¿cierto? No darle cumplimiento únicamente en un papel, sino mirar qué es lo que estamos aportando. Entonces nos dimos cuenta pues que nosotros manejamos diferentes proyectos que apuntan a todos estos objetivos de desarrollo sostenible. A estos tres que seleccionamos, esta educación virtual en la que estamos, pues nos colaboró bastante porque no solamente integramos a los estudiantes, sino también tuvimos la posibilidad de dar a conocer a los padres de familia, por ejemplo, ¿cierto? Cuando empezábamos a desarrollar las guías, empezábamos a hablar de ello, pues estaban detrás de esos estudiantes las familias. Entonces, pues digamos que esto está empezando a coger fuerza y ya lo vemos como mucho más armado y digamos que ya tenemos como un horizonte hacia dónde ir y cómo enfocarlos. Gracias. ¿Me recuerdas, Andrea, con qué empresa lo trabajaron? Perdóname. Colegio Cristo Rey Bogotá. No, pero tú nombraste, te entendí mal, que hiciste como una alianza, alguien que los asesoró, o te entendí mal. No, nosotros pues trabajamos con los padres de familia y los mismos estudiantes nos ayudaron a enfocarnos qué teníamos nosotros como, digamos que ver con los objetivos que íbamos a tomar. Pero igual, nosotros, si nos preguntas de alianzas, pues también nosotros tenemos dentro del PRAE ciertas alianzas. Y por ejemplo con el IDIPIVA, con el acueducto, esas empresas pues nos ayudan también a fortalecer esos objetivos de desarrollo sostenible. Ok, nada, no, es que como te estaba entendiendo entrecortado, en algún momento te entendí que habían hecho una alianza con alguna institución para que les apoyaran el ejercicio, pero no, ya me quedó claro. Listo, vale, gracias. Bueno, ya, a ti no, qué buena experiencia, muy interesante, porque miren que de hecho pues hicieron toda esa descripción y escogieron los que hicieran. Perfecta, listo. Bueno, aquí me preguntan que sí, que por qué la sostenibilidad no aparece desde el bloque de dirección dada la naturaleza de dicho bloque y el impacto que se debe esperar en términos de sostenibilidad. Bueno, Adriana, resulta que sí aparece sostenibilidad en varias partes y particularmente cuando tú ya entras a leer los subcriterios y por dentro de sus criterios recuerden que hay una explicación a través de una serie de viñeticas. Cuando tú miras en todo el tema de cultura y particularmente en estrategia, por ejemplo, y en liderazgo también, en esas viñeticas nos hacen mención a temas relacionados con sostenibilidad, sea sostenibilidad, digamos, como nos preguntan un poco por la orientación institucional de cara a sus compromisos sociales, ambientales y de identificación de las necesidades de su entorno para favorecerlas. Entonces, digamos que de pronto, a diferencia del modelo 2013 que teníamos un criterio llamado sociedad, o sea, que era como muy explícito, aquí quedó metido en varios de los subcriterios y de los criterios porque se ve efectivamente muy holístico, desde la misma definición del bloque de dirección, luego en el bloque de ejecución con temas como proyectos puntuales como los que nos han nombrado, que el PRAE, que el proyecto de educación sexual, que el proyecto de una cosa y la otra, y por supuesto pues atado a resultados los que queramos medir. Entonces, posiblemente, si lo estás buscando como la palabra así concreta en donde lo veo en el bloque, posiblemente no lo vayas a ver así tan específicamente, pero si lees la descripción al interior de cada uno de los subcriterios, vas a notar que sí está. ¿Listo?
Bueno, con respecto al proceso de compra de la cartilla, pues creo que ya les contestaron para que la adquieran desde la plataforma perdón, desde la página Colombia Excelente. Listo. Juan Carlos nos pregunta, entiendo que para aportar formalmente al cumplimiento de los ODS se puede hacer parte del Pacto Global. ¿Saben qué involucra para una compañía pertenecer al Pacto Global? ¿Cómo funciona el Pacto Global Red Colombia? No te puedo dar muchísima explicación al respecto. Lo que te puedo decir es que sí, para que quienes estén interesados en averiguar el tema de Pacto Global Red Colombia, es una suma, digamos, de distintas alianzas, por supuesto, desde las Naciones Unidas Colombia con otros organismos público-privados, empresariales, como por ejemplo las cámaras de comercio, ¿sí? Particularmente en Bogotá, pues la Cámara de Comercio en Bogotá, pero están adheridas otras organizaciones u otras instituciones como FENALCO, la ANDI, bueno. Es un proceso, ¿sí? Es un proceso, primero es una intención formal de parte de la institución para ser parte del Pacto Global Colombia, entonces pues tiene todos unos procesos de admisión, entonces hay que llenar unos formularios, hay que mandar una carta y particularmente comprometerse como organización realmente a cumplir con acciones concretas y proyectos concretos. Entonces, en esa presentación para adherirse al Pacto Global Red Colombia, ustedes como empresa explicarían pues a cuáles, digamos, les gustaría objetivos aplicar y a través de qué proyectos. Ellos tienen metodología, es decir, brindan asesorías, capacitaciones, metodología, brindan espacios de compartir buenas prácticas con otras empresas que están inscritas, incluso por sectores, por ejemplo, en el sector educación, el sector industrial, o el turismo, etc. Digamos que me parece una muy buena opción, ya que la mencionas, muy buena opción, muy chévere, se aprende un montón, se vincula uno, pues ojalá, bueno, es bastante activo, pues lo que he podido ver de otras instituciones que han participado en la experiencia, los están llamando, bueno, y tiene algunos compromisos. Por una parte financieros, en términos de que es como una suscripción, tengo pelea de gatos acá, una suscripción, ¿sí? Como cuando uno se adhiere a cualquier otra institución. No sé los costos, me perdonan, no sé, además creo que son diferenciados dependiendo del tamaño de la institución, entonces tiene una suscripción que además también entiendo, pues en algunos casos creo que no es tampoco como obligatoria, pero pues sí digamos que es un tema de colaborarnos entre todos, ¿no? Entonces como que todos aportamos, pues para que todos podamos colaborar. Tienen una suscripción, tienen unos premios, hay unos reconocimientos de buenas prácticas, bueno, tienen, digamos, unos beneficios muy chéveres, como cuando uno pertenece a cualquier otro tipo de asociación. Y sobre todo, pues a mí me gusta es por el tema de método y de orientación que les pueden dar desde el punto de vista de la asesoría. Ya, eso es lo que te puedo contar desde el punto de vista de pertenecer al Pacto Global. También tengo entendido que no es que adhieran a todo el mundo. Entonces, lo importante ahí sería llenar pues, la suscripción, hacer todo el proceso y cuando ya les formalicen, ojalá que les formalicen la suscripción, pues entran a ser como parte de esta red de instituciones que quieren comprometerse en metas claras. Bueno, como es un compromiso, les piden, obviamente, les hacen seguimientos, les hacen evaluación también, digamos, para ver cómo van. Ustedes adquieren el compromiso de hacer reportes, no sé cada cuánto, creo que es anual, no recuerdo, de hacer reportes de verdad cómo están contribuyendo. Entonces se vuelve una cosa chévere. Pues a mí me parece una buena opción, ya que lo mencionas. Habría que de pronto, al que esté interesado, averiguar un poquito más, ver si le interesa y si se puede vincular. Buenísimo. Sí, señor, muy buena idea. Gracias, Juan. Estoy de acuerdo. Hola, Katy, tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo asegurar la alineación entre bloques del modelo FQM y los ODS? Yo creo que no es tanto como que la aseguren, o sea, no es como que los ODS sean el hilo conductor o la cintica, ¿sí?
que nos va pegando los bloques, pero sí los puedes ver de manera transversal. Por ejemplo, si tú quieres hablar de temas relacionados con, voy a poner un ejemplo cualquiera, cambio climático, ¿sí? O acción por el clima. Entonces, desde el bloque de dirección, ¿sí? Tú puedes definir como institución cuál es tu lineamiento frente a ese objetivo. Entonces, antes de ir a hacer de pronto un proyecto que se llame, vamos a proyecto de renovación de la infraestructura para cambiar todas las luces o para poner en los baños ahorradores de agua o qué sé yo, ¿sí? Antes de pronto ir a tomar esas decisiones que pues en últimas sí las vas a hacer, es definir primero una posición como institución. Entonces, ¿cuál es nuestra posición como colegio frente al compromiso ambiental? Eso incluso va a ser misional, hace parte incluso de nuestra cátedra, hace parte de nuestro ADN, hace parte de nuestra filosofía institucional. Si es así, entonces, ¿cuáles van a ser nuestros lineamientos en términos ambientales? ¿A qué nos vamos a comprometer? ¿Hacia qué tanto lo vamos a expandir hacia temas o prácticas administrativas, prácticas financieras, al currículo, a la cátedra, a cosas tan simples como cómo se hace el aseo de los vehículos o cosas tan sencillas de cómo se hace aquí el aseo en las instalaciones, y esa punta de manguera pues así desperdiciando el agua, o vamos a tener definiciones de cómo hacer, digamos, aseos ambientalmente eficientes, bueno, cosas por el estilo. Entonces, cuando ya lo tienes claro desde el bloque de dirección, que incluso lo puedes definir, repito, misionalmente, una política holística, bueno, como quieras. Lo amarras luego con el bloque de ejecución donde ya hay acciones concretas, ¿sí? Acciones concretas administrativas, acciones concretas en lo académico, acciones concretas en las extracurriculares, acciones concretas en proyectos, llámese como se llame. Entonces, mira que si estás amarrando esa decisión que tuviste, ¿cierto? La estás amarrando desde la dirección, luego al bloque de ejecución. Y finalmente muestras resultados si pues tu intención era medir algún tipo de impacto, mejoras ambientales o impacto social o el impacto que tú quieras medir, y al final lo amarras con el bloque de resultados con datos y cifras concretas que demuestran que esa visión tuya desde la política ambiental o desde la política social o desde el compromiso con un X o Y ODS, pues sí tuvo todo su ciclo de ejecución, tanto que al final demuestras impactos en términos de cifras y datos. No sé si con eso te contesto un poquito. Por acá finalmente nos dicen, creo que de alguna u otra forma hemos trabajado en los ODS, ya que como colegio somos empresa generadora de empleo, apuntamos a una educación de calidad, aseguramos bienestar, hacemos gestión de impacto ambiental, actividades sin impacto, sin embargo se debe gestar la integración, sí señora, con los criterios del modelo FQM. Claro, yo creo que un colegio es, o sea, un montón de cosas se hacen ahí, casi que uno pudiera decir, de alguna manera todos los ODS están, que sería pues una cosa también bonita y chévere, a diferencia de otro tipo de institución, ¿no? De otro sector. Pero no por el hecho de que como soy de colegio, entonces ya los cumplo, entonces pues ya están. No, tú lo has dicho claramente, hay que establecerlos, hay que definirlos, hay que articularlos, hay que hacer un acto consciente de cuáles sí, de cuáles no, y sobre todo sobre cuáles quieras trabajar de manera intencionada para al final lograr objetivos y logros concretos. O si no, pues nos quedamos de pronto con la mera expresión de que como somos colegio, pues ya educamos, entonces ya tenemos un carácter social, apague y vámonos. No creo que sea tan así, ¿sí? Porque, permítame decírselo, si bien es cierto, todos, incluso incluyéndome, pues que soy docente, tenemos una cierta vocación por la educación también es un negocio, y cuando digo un negocio es que somos una empresa, y como actor social, quitándonos un poquito el corazón con nuestros estudiantes, como empresa, tenemos unas responsabilidades como empresa que pues obviamente esas responsabilidades también las trasladamos a nuestros estudiantes desde el ejemplo y desde la cátedra y un montón de cosas. Pero como actores sociales tenemos que tener en cuenta que efectivamente sí tenemos unas responsabilidades y por eso es mejor esclarecerlas. Listo, equipo, creo que nos pasamos. 7 y 6. Listo. Pues Katy, nada, un abrazo, señora.
Señor, Katy, qué perdón. pena, sí, qué pena, no, no es una pregunta, es simplemente un pequeño favorcito. ¿Es posible que tú me Dime. puedas mostrar el Sí, criterio 1, 2 y 3, un momentico, para ver la relación de los ODS con cada uno de los criterios, por favor? Claro que sí. Entonces, espérame, ¿me devuelvo? Sí, estabas en el Aquí criterio está. 5, ajá, Aquí exactamente. estoy, acá Para que está me el lo... 2. Sí, a partir de aquí, exactamente. ¿Me puedes ampliar un poquitico, por favor, yo miro? Qué Claro pena que sí, molestar espérame. de esa No, no, manera. no. Aquí tenemos el 2. Dame un segundito, yo miro una Listo. cosa. Y mientras tanto, el link para quien me preguntó del video. A ver, ¿dónde lo tengo? Ujujú. Sí, yo también te pregunté por la posibilidad de la grabación para poderla compartir con el equipo de trabajo. Ah, sí, esas se las envían, les avisan cuando esté cargada también por Facebook Live, que también se transmite por allí y Ok. aquí está. Y pues el videito también empieza a rotar para que ustedes los tengan Oh, y se los envían a los participantes. ¿Listo? ok. Dame un segundito, Arley, perdóname que yo me pasé. Sí, Es para que tranquila. no se me olvide poner el link del video. Ahí ya lo puse en el chat. Ah, gracias, muy amable. Deme un segundo, lo copio ese link de video. Listo. Ok. Sin embargo, si ustedes lo buscan así como tal, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué son y cómo alcanzarlos? Ese videito es el que aparece, es el que emite las Naciones Unidas o el PNUD, ¿sí? El Programa para las Naciones Unidas. Ya te pongo, ¿en qué íbamos? En el 3. Sí, Listo. eso sí, gracias. Ese es el que me quería mirar. Listo. Para todos los demás que ya se están desconectando, ya requieren desconectarse, Muchísimas un abrazo, gracias. muchísimas gracias a todos por su participación, como siempre. Yo espero verlos en un próximo tema que me inviten o con mis compañeros también ahí muy atentos a los demás temas y webinars que estaremos desarrollando durante el resto del año. Así que un abrazo a todos, Dios les bendiga, muchas gracias por asistir como siempre. Gracias, feliz Gracias, muy noche. amable. Gracias, Katy. Muchas Katy, gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, muy amable. A ustedes, gracias por asistir como siempre. Muchas gracias. Gracias, Muchas Katy, muy gracias. amable. Dios te bendiga. Amén, gracias.